Buenas, hoy vamos a hablar de hosting, pero de una forma que va a ser súper fácil de entender los diferentes hosting que hay y también los tipos de dominios para que puedas hacer tu página web de una forma extremadamente simple. ¡Comenzamos! Here we go. Pues hoy vamos a hablar un poco sobre hosting y dominio. Esto es muy importante a la hora de construir tu propia página web, cosa que es vital para el futuro de tu negocio. Básicamente, un hosting es la casa de nuestra página web, donde vamos a construir nuestra página web, el lugar donde nuestra página web va a residir. Por eso es importante saber dónde nos vamos a mudar. Para que nos pongamos en contexto, vamos a hacer toda la aclaración con un edificio de viviendas. La primera opción sería el hosting compartido. Esta es la opción más interesante, sobre todo para los proyectos que están iniciando. No te preocupes, esto funciona perfectamente y la mayoría de las páginas web están alojadas en un hosting compartido. Esto vendría un poco a ser como el hecho de alquilar una habitación. Pero ojo, porque no es lo mismo alquilar lo que viene siendo un cuarto de basuras o una casa en condiciones. Esto básicamente lo que vamos a hacer es alquilar lo que viene siendo todo el hosting y lo vamos a compartir con más proyectos, con proyectos de otras personas, y así vamos a compartir la factura final, exactamente igual que lo que viene siendo compartir casa. Mucho más barato, mucho más asequible y con un funcionamiento muy bueno. El siguiente paso ya sería el servidor VPS. Esto ya sería como alquilar lo que viene siendo la casa entera. Vamos a tener muchísimos más recursos, por supuesto, pagando más. Y lo que vamos a hacer es compartir ciertos gastos, como gastos de comunidad, gastos de entrada, el portero, etcétera, etcétera. Pero vamos a tener un sitio mucho más preparado para recibir a nuestros visitantes, eso sí. Y además la cantidad que hayamos comprado, la que hayamos pagado, por ejemplo, memoria interna, RAM del servidor, etcétera, será destinada exclusivamente para nuestro proyecto. Esto normalmente se suele usar para proyectos bastante avanzados y que tienen un gran crecimiento, por lo que yo descartaría sobre todo al inicio un hosting VPS. Y ya el siguiente paso ya sería el hosting dedicado. Esto sería como alquilar todo el edificio. Nosotros tendríamos control absoluto sobre una máquina de hosting, la cual podríamos modificar a nuestro antojo. Esto vendría a ser a tener el edificio completo y todas sus zonas comunes y destinar estas zonas a lo que queramos. Obviamente esto conlleva un costo bastante más importante y es para proyectos ya muy grandes. Y por último ya tendríamos lo que viene siendo un servidor en la nube. Esto es que ya tenemos el paquete anterior, es decir, una máquina totalmente dedicada a nuestro edificio completo, pero ahora nos queremos ir de vacaciones, utilizar pistas de tenis o hacer lo que queramos. Necesitamos más recursos. Por tanto, podemos pedir un hosting en la nube que podemos aumentar las capacidades, por ejemplo, en la época de Navidades, pues para tener más recursos durante esa época y después volver a bajar a nuestro servidor dedicado. Esto ya por supuesto sería para hablar de proyectos como por ejemplo podrían ser AliExpress o eBay o Amazon, proyectos extremadamente grandes. Y no solo eso, sino que además el hosting va a proporcionar todas las herramientas para que tu página funcione correctamente, tales como los dominios, incluso los correos, o también la administración del sitio web, por ejemplo con los instaladores del CSM o el Content System Manager, como pueden ser por ejemplo WordPress, PrestaShop y un larguísimo etcétera de programas, los correos por supuesto, o incluso si simplemente quieres crear una web sin tener necesidad de escribir código. También tiene administrador de archivos, todo el tema de gestión de base de datos y un sinfín de herramientas como las zonas DNS o por ejemplo el sistema de seguridad SSL y lo más importante también, un sistema de copias de seguridad. Por supuesto, no podemos hablar de hosting sin hablar de dominio. El dominio va a ser el nombre que vamos a tener en internet. Te puede sonar dominios como por ejemplo google.com o amazon.com. Todos estos son dominios porque las páginas, estos ordenadores trabajan con IP. Imagínate decirle a tu cliente, sí, tengo mi página web en la dirección IP siguiente. Sería una locura. Todos los dominios normalmente se contratan entre 1 a 10 años
y este dominio va a ser tuyo, y cuando alguien escriba o busque tu dominio en internet va a apuntar a tu máquina, la que hemos hablado previamente, y va a cargar los datos de tu servidor. Y esto es básicamente lo que necesitas para tener tu página web. Un dominio que puede ser .com, .net, .xyz, cualquier tipo de dominio que esté asociado a tu servidor de hosting con tu página web y ya estarías en la red. Llegados a este punto, simplemente os voy a dar mi opinión totalmente personal. Por ejemplo, si lo que estás empezando es un proyecto, yo estoy utilizando Hostinger simplemente porque tengo mis proyectos principales y además los sitios ilimitados en los subdominios. Esto me da muchísima agilidad para poder probar cosas y ver cómo van evolucionando sistemas. Además de tener, por ejemplo, páginas secundarias como mi página personal, que bueno, no es un proyecto tan serio, de una forma totalmente gratuita. Aquí en esta empresa de hosting vas a tener los servicios que hemos hablado anteriormente y además vas a tener instaladores automáticos para WordPress, para PrestaShop y no vas a tener que programar absolutamente nada. Y los tiempos de carga, como podéis ver en cualquiera de mis páginas, son muy buenos. Otro punto bastante interesante, sobre todo para los que están empezando, es el chat de soporte. Esto es muy importante, no tener simplemente que escribir un correo y esperar a que te respondan. Vas a poder hablar con una persona directamente y contarle, bueno, cuál es tu problema y te podrán ayudar en el momento. Esto es muy importante, sobre todo si tu conocimiento aún es limitado. También vamos a tener correos, todo el tema de seguridad, todo. En fin, me parece una empresa de hosting muy interesante que sin duda debes echar un ojo. Y bueno, si esto te parece interesante, también te digo que si contratas el hosting por un año y utilizas mi código de descuento que te dejo en la descripción, vas a tener un 7% de descuento y además tu dominio totalmente gratis. Acuérdate de que el dominio va a ser el nombre de tu web y de tus correos y además vas a tener seguridad SSL adicional sin coste añadido. No cabe duda que es para pensarlo. Que bueno, esto nunca viene mal. Y nada más, esto ha sido todo. Cualquier duda déjala en los comentarios, te estoy leyendo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.